El presente tiene algo de lo que soñaron nuestros mayores, pero tiene mucho y más de lo que no pudieron imaginar. Enriqueta Conti Riquet. A continuación, haremos un recorrido por las diferentes políticas educativas que marcaron nuestra historia a fines del siglo XIX y comienzos del XX, haciendo énfasis en la primera infancia de 0 a 6 años, con el propósito de reivindicar la importancia de la misma y el papel que tuvo la educación desde las distintas instituciones de nuestro país. A lo largo del tiempo, la educación infantil, tanto en el mundo como en nuestro país, ha ido tomando forma, considerando a su vez la primera infancia como una etapa con mayor importancia. Uruguay se puede considerar un país pionero en América Latina, con referentes como Enriqueta Conti Riquet, quien en el año 1892 fundó el primer jardín de infantes público de América Latina. En la Edad Media, tanto los niños como las niñas no tenían un lugar propio en lo social. Tanto en la infancia como en la adolescencia no se le daba el valor que tiene hoy para nosotros. En el siglo XV, los niños no eran sujetos de derecho, se los consideraba como adultos, adultos en miniatura, como adultos incompletos e inacabados. Estas representaciones las podemos ver claramente en las pinturas de la época, donde a los niños justamente se los retrataba como adultos, pero de tamaño más pequeño. El niño estaba invisibilizado, ya que no estaba representado morfológicamente como niños, sino como adultos. En el siglo XVII, la figura del niño tuvo una evolución, ya que se lo comenzó a incluir en escenas cotidianas, se lo acercó más a las familias, se lo incluyó en actividades relacionadas a la lectura, a la música, al juego, al dibujo, fue representado en obras de arte y de literatura. Este cambio conduce a que en el siglo XVIII se produzca el sentimiento de la infancia, sentimiento promovido por la nueva clase social emergente en Europa, la burguesía. Entonces el niño es presentado como un sujeto de derechos y como una etapa más en la vida de las personas, con sus características merecedoras de valoración y de respeto. Se considera importante el vínculo madre-hijo, tomándose en cuenta los cuidados, la atención y afectos hacia la primera infancia. A su vez, cambian las relaciones de proyecciones de las personas adultas con respecto a niñas y niños, dejando paulatinamente las conductas de infanticidio, abandono, abuso sexual y malos tratos por una crianza más emocional y con una mirada más empática y afectiva, en la que madres o padres ven a sus hijas o hijos como personas diferentes a ellos. Progresivamente, la sociedad fue cambiando la postura hacia la niñez, ya que la infancia en el siglo XX es considerada como el siglo del niño, porque niños, niñas y adolescentes son reconocidos internacionalmente como sujetos de derechos plenos. Este siglo será el escenario histórico en el cual se sancionan las normas universales más trascendentales referidas a la infancia. La primera referencia sobre la Convención de los Derechos del Niño fue la Declaración de Ginebra en el año 1924, y es en este documento que se reconoce por primera vez los derechos específicos de la niñez y la responsabilidad de las y los adultos para garantizarlos. La Declaración Universal de los Derechos del Niño en el año 1959 y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en el año 1989 son las herramientas jurídicas existentes hasta el momento más relevantes a nivel internacional, en donde se expresan los derechos humanos específicos de la infancia. Es en este contexto de una sociedad que venía sufriendo invasiones y enfrentamientos que se visibiliza la presencia de niñas y niños huérfanos, siendo este el motivo por el cual en el año 1818 el Cabildo de Montevideo aprueba a cargo del sacerdote Dámaso Antonio Larrañaga la creación de la primera casa cuna en Uruguay. Dicha casa funcionaba junto al Hospital de la Caridad y durante mucho tiempo eran recibidas las niñas y niños huérfanos abandonados de manera anónima. De esta manera, se pretendía ayudar a sobrevivir a niñas y niños en situación de vulnerabilidad, brindando cuidados básicos como alimentos, abrigo y atención médica. Con el gobierno de Lorenzo Latorre, en el año 1877, el Estado comienza a pensar y a buscar soluciones, destinando instituciones para asistir a los niños.
Es así que se crean los primeros asilos maternales, los cuales recibían a niñas y niños a partir de los 2 años hasta los 8 años de edad, hijos de aquellas madres y padres que trabajaran. En el período civilizado, también llamado por Barrán de disciplinamiento, se fue modificando esta manera de percibir la infancia, ya que el niño comenzó a ser visto diferente al adulto, con derechos y deberes propios de su edad. Como consecuencia, niños y adultos fueron separados en sus actividades, a tener una habitación, enseñanza, diversión, juegos y espectáculos. El proceso de modernización capitalista, como señala Barrán, que sucedió en las últimas décadas del siglo XIX, trajo profundas innovaciones en lo económico y social. Se presenta una época en donde la sociedad civilizada comienza a trascender en el Uruguay del 900, abandonando a la barbarie como una etapa de infanticidios, castigos y abandonos en los niños y niñas. Es entonces que el niño comienza a ser visualizado como un ser diferente. Contexto histórico. La ciudad de Montevideo estaba atravesando por distintas ocupaciones e invasiones que provocaban un desgaste político, social y económico. Una de las consecuencias del enfrentamiento armado fue la ruptura de la familia, dejando a viudas y a niños desamparados sin hogar ni trabajo. Es entonces que en el año 1808 se presenta ante el Cabildo de Montevideo el pedido por parte de Pascual José Parodi la construcción de un hogar a las niñas y niños huérfanos y expósitos. Esta moción no prosperó porque el Estado estaba en crisis, ya que aún no se había recuperado de la última invasión inglesa. Es entonces que el primer hogar para niñas y niños huérfanos se creó 10 años después, en el año 1818, siendo esta la primera acción de protección por parte del Estado a la infancia. Fue durante el gobierno lusitano, ocupación portuguesa de 1817 a 1822. A cargo de Sebastián Pinto de Araujo y Correa, se presentó la moción nuevamente en el Cabildo por parte del vicario don Dámaso Antonio Larrañaga. El Cabildo aprobó la moción y el 7 de octubre de 1818 formaron junto al Hospital de Caridad una sección en donde se recibiría a los niños y niñas huérfanos, bajo la dirección de Dámaso Antonio Larrañaga. La Casa de Huérfanos y Expósito funcionó durante 40 años junto al Hospital de Caridad. Dicha casa también era conocida como la Inclusa o Casa de Expósito. Para recibir a los niños, hacia la calle daba el torno, dispositivo giratorio en que podía depositarse un niño abandonado de manera anónima al estilo del que ya existía en las casas de expósitos de Buenos Aires y en los países europeos como Francia. En 1820 el Cabildo da una donación económica obtenida de un remate de la pesca de lobos. Dicha donación permitió que se realizaran algunos cambios, como la entrega de los niños abandonados a nodrizas que amamantaban a los niños y niñas. A cambio, las nodrizas recibirían un pago de 8 pesos mensuales. El creciente flujo migratorio que en nuestro país provocó el aumento de la población, así como la interacción de las diferentes culturas, obligaron al Estado a pensar en mejorar los servicios públicos. Una de las medidas fue ampliar la ciudad creando nuevos barrios a las afueras de Montevideo, que fueron poblados por inmigrantes italianos y españoles en su mayoría. Esto permitiría que los conventillos se descongestionaran y de esa manera la calidad de vida aumentaría, ya que mejoraría en la higiene de los edificios, así como la higiene personal, procurando evitar enfermedades, epidemias y hacinamiento, entre otras situaciones. Los conventillos eran espacios donde lo individual y colectivo, la niñez y la adultez, se mezclaban en situaciones poco propicias para los niños y niñas, siendo la calle la única opción destinada como espacio de juego y ocio para los niños.
La educación en la familia, en estos espacios de convivencia, es muy difícil de sostener. La asistencia a la escuela, que era obligatoria, no se respetaba en su mayoría por los ciudadanos que vivían en los conventillos. El Uruguay del siglo XIX estaba dividido en sectores sociales que marcaban la diferencia entre los pobladores. Los sectores estaban clasificados en estancieros, comerciantes, el ejército, la oligarquía integrada por los doctores que gobernaban el país, los políticos, empresarios, banqueros y rurales. Todos estos grupos sociales convivían aceptando generalmente las desigualdades que hubieran entre ellos. Avanzar de una clase social inferior a una superior solo era posible en el esfuerzo de trabajo y el ahorro. Es en este contexto que se comienza a ver la educación como un vehículo para pasar de una clase social inferior a una superior, produciéndose una movilidad social. La fundación del primer hogar para niños huérfanos fue en el año 1818, a pedido del sacerdote Dámaso Antonio Larrañaga, al gobernador de Montevideo Sebastián Pintos de Araújo. Dicho lugar se llamó La Inclusa, instalada a los fondos del Hospital de la Caridad. En su primer año de fundación, entraron al hogar de La Inclusa 9 niños, falleciendo 2. Hasta el año 1822 entraron 140 niños y niñas, falleciendo 67 niños, y entregaron en adopción 23 niños, quedando unos 50 niños en el hogar a la espera de permanecer a una familia. Era muy preocupante el alto índice de mortalidad en los niños a causa de las malas condiciones en las que estaban dentro de la Inclusa. Hasta 1825 estaba a cargo de la Junta de Gobierno, que era representada por 3 miembros de la Hermandad de la Caridad. Las señoras de la Sociedad de Beneficencia se encargaban de administrar y dirigir el asilo. Una de las tareas que realizaba era la organización de rifas para obtener dinero y así sustentar los gastos del hogar. También colocaban a los niños en la casa de nodrizas hasta los 4 años de edad. Las nodrizas recibían una paga mensual. Los encargados de controlar la crianza de los niños y niñas en dichos hogares eran los hermanos de la cofradía que realizaban visitas. Se ha percibido que un gran número de las solicitantes para la adopción venía de parte de las amas de leche o amas secas. A partir de este hecho, planteamos como una de nuestras cuestiones principales a las prácticas de amamantar y criar a los niños hasta los 4 años, como un espacio constructor y generador de vínculos, de profesionalización de las nodrizas, como un trabajo viable para las mujeres de bajo recurso y sin preparación académica. Funcionó durante 40 años en los fondos del Hospital de la Caridad, pero en el año 1857, a causa de la fiebre amarilla, el hogar de La Inclusa fue trasladado de manera temporal a la mansión Vidal 18 de julio. Durante la epidemia, la casa cuna permaneció allí hasta el año 1859, que se mudan a una casa alquilada por 18 de julio. En el año 1846, la Sociedad de Beneficencia de Montevideo realiza una petición a la Junta Económica Administrativa proponiendo la fundación de una casa de asilo para los expósitos. La propuesta, pero recién en el año 1870 se concretó la donación del terreno. El lugar elegido era ventilado y saludable, ya que se encontraba frente al mar. También estaba en la cercanía del saladero. Luego de terminada la construcción, se realizó un torno, que era donde se dejaba a los niños y niñas sobre un colchón. Luego se cerraba la puerta y lo recibía una persona. De esta manera se mantenía el anonimato de quien se entregaba el bebé y de quien lo recibía. Sobre la puerta del torno había una inscripción en la puerta del asilo que decía: «Mi padre y mi madre me arrojan de sí, la caridad divina me recoge aquí». Una definición encontrada en un diccionario del año 1890 describe al torno de la siguiente manera: máquina de base circular dividida en varios compartimientos que se adaptan a un hueco o ventana practicada en una pared,
Por ello se introducen los objetos que se quiere, los cuales pasan a la parte inferior dando vueltas a dicha máquina, transmitiéndoles de esta manera a otra persona sin necesidad de verla. Se usan en los conventos de monjas, casas expósitos y cárceles. La utilización del torno comienza a generar discusiones en nuestro país a fines del siglo XIX como reflejo de la fuerte polémica en Francia, cuando en 1911 asume la dirección del asilo de huérfanos y expósitos el Dr. Luis, quien no estaba de acuerdo con su uso y funcionamiento. Crea la oficina de admisión para huérfanos y expósitos. Este cambio provoca debates en nuestra sociedad, dividiéndose en dos opciones. Los defensores del torno señalan que su funcionamiento favoreció el descenso del infanticidio y abandono en lugares impropios y el anonimato favorecía la recepción de los niños. En cambio, los opositores del torno aducen que el abandono social es un mal social y que es necesario conocer el origen de los niños y niñas. La existencia del torno perpetúa la ignorancia de las causas reales del abandono. El debate relacionado al torno se debió al creciente poder médico que la sociedad uruguaya de 900 comenzó a experimentar. En 1925 combine ambas modalidades de admisión y el porcentaje de los niños que ingresaba por el torno alcanzó el 4%. En este mismo año se realiza la transformación de la antigua enfermería del asilo en un hospital de niños, el Hospital Pedro Vizca. El torno fue suprimido en el año 1933 por el presidente del Consejo de Salud Pública, Eduardo Acevedo Blanco, quien emite un decreto clausurando el ingreso de niños por el torno. El ingreso de los niños y niñas fue sustituido por las oficinas de admisión secreta establecido por el Dr. Luis. El asilo funcionó en gran parte en el siglo XIX con dos grupos de niños, los internos y los externos. Dentro del mismo se encontraban las nodrizas, que eran las encargadas de amamantar a los bebés recién nacidos, pero para los niños externos se había creado una red de nodrizas o ama de leche que recibían una paga y alimentaban a los bebés hasta aproximadamente los 3 o 4 años. Estas mujeres también eran llamadas amas secas, porque ya no solo amamantaban a los bebés, sino que se hacían a cargo de la crianza de los niños y niñas. Debemos hacer un paréntesis para saber quiénes eran los huérfanos, expósitos y abandonados. Los niños y niñas que habitaban el asilo de expósito o huérfanos provenían de diferentes situaciones sociales, económicas, culturales y judiciales. Es decir, la creación de la casa para niños, huérfanos y expósitos era en un principio una especie de albergue, pero fue necesario redefinir su identidad, porque el asilo atravesaba una fuerte demanda de niños que escapaban de la condición de huérfano o expósito, pero de igual manera residían allí. Para esto, la Junta Económica Administrativa ordena sacar a todos los niños que no cumplieran con la condición de huérfanos o expósitos, con un plazo de 1 mes. Esta decisión fue necesaria porque durante los años 1860 y 1870 el asilo se había convertido en casa de pupilaje de niños y niñas particulares, con padres que atravesaban diferentes situaciones económicas, judiciales, laborales y de salud. La señora de la Beneficencia había realizado una carta de reclamo a la Junta, redactando la difícil situación en la que se encontraba el asilo, y que solamente 28 niños tenían derecho de permanecer en dicho lugar. La situación se había desbordado y el asilo durante esos 10 años albergó a niños que atravesaban junto a su familia diferentes situaciones. Por ejemplo, las madres que trabajaban dejaban a sus hijos en el asilo y los visitaban rigurosamente. Hijos de madres o padres enfermos quedaban temporalmente hasta estos mejorarse. También las órdenes judiciales. El niño debía quedarse el tiempo que durara el juicio o sus padres cumplieran condena en la cárcel. Los hijos de inmigrantes eran dejados hasta que encontraran trabajo. Esta situación obliga a definirse quiénes pertenecían al asilo, y para ello era necesario conceptualizar entre huérfanos y expósitos. Por lo tanto, los niños huérfanos son aquellos que tuvieron padres presentes y que por circunstancias accidentales ya no están, y en consecuencia son dejados en el asilo. Los motivos podrían ser muerte por accidentes, guerra, enfermedad, parto, alcoholismo, delincuencia, etc. Por otro lado, los niños y niñas expósito eran denominados así por la sociedad, por lo cual quedaban estigmatizados para siempre, aunque haya llegado a la adultez y sea un profesional, o sea casado.
Incluso si fue adoptado, la condición de niño expósito lo señalaba, lo perseguía socialmente. El término expósito proviene del latín expositus, expuesto, significa poner fuera. Sacar, se refiere a la práctica de poner fuera al recién nacido no deseado. Este término fue quedando en desuso y se lo cambió por niña o niño abandonado. Para la Real Academia Española, el término abandonar significa dejar solo a algo o a alguien, alejándose de ello o dejando de cuidarlo. Si reflexionamos sobre la acción de dejar al niño en el entorno, sabemos que este no quedaba solo, ya que era recibido por una persona adulta que lo acogía. En el asilo existían otras irregularidades que fueron denunciadas, como tener el torno cerrado en la madrugada. Dicha denuncia fue realizada por una partera mediante una carta, denunciando el mal manejo del torno. La persona encargada de recibir en el turno de la noche a los bebés lo cerraba, justificando que eran horas para dormir y que regresaría cuando amaneciera. Además, decía que no eran horas para depositar a ninguna criatura. Ahora ya el torno tenía otra concepción, la de depósito. La educación en los asilos maternales. En el libro La educación inicial del Uruguay, de la casa cuna a la escuela elemental, escrito por Elizabeth Ibaldi, se muestran, a través de artículos escritos en la época, el gran impacto que tuvo la inauguración del primer jardín de infantes público en el Uruguay durante el año 1892. En uno de los artículos, publicado el 13 de marzo de 1892 en el diario de la época, se reivindicó el lugar del primer jardín de infantes para el asilo maternal. El autor de este artículo afirmó que los asilos maternales también son escuelas de enseñanza que atienden 1.800 niños de ambos sexos, los cuales serán parte de los futuros ciudadanos y futuras madres de la familia, que se encargarán de difundir las doctrinas que hoy día se les dicta con verdadero amor. Los avances de la psicología a lo largo de los años permitieron que se comenzara a tener en cuenta las necesidades que tienen los niños y niñas en comparación con los adultos. Es a partir de los derechos del niño, sin importar su condición, que se crea el Código del Niño, con el fin de proteger y controlar a niños y adolescentes. Más adelante, en el año 1934, fue creado el Consejo del Niño, con la sanción del Código del Niño mencionado anteriormente. Su propósito fue tratar las cuestiones relativas a la vida y el bienestar de todos los niños y menores de edad del país. Particularmente en Uruguay, adoptó un enfoque jurídico y médico organizado por edades y en distintas divisiones técnicas. En el año 1988 se crea el Plan CAIF como una política pública de alianza entre el Estado, organizaciones de la sociedad civil e intendencias municipales. Su meta es otorgar y garantizar la protección y promover derechos de niños desde que nacen hasta los 3 años, priorizando a las familias menos pudientes y vulnerables a través de distintas modalidades. Durante el transcurso del tiempo, este plan se fue modificando hasta el surgimiento del programa de experiencias oportunas, dirigido a niños de 0 a 24 meses, cuyo fin es favorecer el desarrollo integral en los niños y el vínculo entre estos y los referentes de los grupos. También se brinda un programa alimentario y nutricional, promoción y cuidado de la salud y desarrollo de las potencialidades de los adultos en sus comunidades. En el año 1989 es creado el Instituto Nacional del Menor, INAME, el cual sustituye al Consejo del Niño. Esto hace que la atención se centre en las problemáticas y franjas etarias con distintos objetivos. Algunos de ellos son la asistencia, protección de niños en situaciones de riesgo social, protección para los menores con discapacidad, el trabajo con familias y educadores, rehabilitación y educación de menores infractores de la ley. Con la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia en el año 2005, cambia la concepción jurídica con respecto a la infancia y el INAME pasa a denominarse Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, INAU. La misión de esta es promover, proteger y o restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes y garantizar el ejercicio efectivo de su ciudadanía a través de distintas instancias de participación. Dicha institución ofrece cobertura para más de 120.000 niños a nivel país. El último programa que se implementa en nuestro país como política pública es el llamado Uruguay Crece Contigo en 2009. Se trata de un equipo multidisciplinario que trabaja en zonas de contexto vulnerable, apoyando y orientando a las familias en todos los aspectos relacionados a los niños.
Trabajan desde el hogar de las familias, generando de esta manera vínculos con las instituciones de la zona que los niños deban de estar participando y que ayudan a su bienestar y desarrollo. Hoy en día se está trabajando con este programa en todo el territorio nacional, con grandes resultados y cumpliendo los objetivos planteados. Es así que durante todo este proceso y lapso de tiempo se comienza a visualizar a los niños como sujetos de derechos y no objetos de derechos. El Estado, por lo tanto, tiene la responsabilidad de brindar las condiciones necesarias para que todos puedan tener acceso de forma igualitaria a la educación y las oportunidades que ésta brinda, así como a los saberes significativos y garantizando el ejercicio de los derechos de todos los niños y niñas. Concluyendo, nuestro país ha comenzado el proceso de adecuarse a la Convención de los Derechos del Niño, para garantizar a los derechos de niños y niñas, reconociéndolos como sujetos de derechos, con un contexto sociocultural, con necesidades individuales, donde el motor de todo sea el interés superior del niño. Es desde esta perspectiva integral que se debe garantizar la participación de los niños según su particularidad en la primera infancia.